Vamos a continuación a desarrollar la tercera y cuarta parte del módulo cuarto de la Tecnicatura de Gestión y Administración Pública. Aquí nos vamos a referir específicamente al instrumento de presupuesto. Lo primero que vamos a hacer es primero insertar este instrumento dentro de lo que es el plan. La actividad financiera del Estado se compone de tres etapas: la previa, la concomitante y la posterior. La previa, que es el plan, la concomitante, que es la ejecución, y la posterior, que es el control. El presupuesto integra la primera de estas etapas, que es la del plan. Por lo tanto, vamos a ayudarnos con una serie de diapositivas para ir ilustrando la charla. La característica básica que tiene el presupuesto es dónde se inserta dentro del plan. Para ello, sabemos que el plan es la reunión de todos los programas relativos a una sociedad. Y como consecuencia de ello, el presupuesto específicamente es, en definitiva, el programa que dirige la actividad del gobierno en materia de gastos y recursos públicos. Si tenemos que dar una definición referida al presupuesto, podemos decir básicamente que el mismo es un instrumento constitucional. Es así porque tanto la Constitución en el orden nacional como las constituciones provinciales le dan al presupuesto rango de esta especie. ¿Qué expone el presupuesto? El presupuesto expone básicamente los recursos que el Estado va a recaudar y la correspondiente aplicación de los mismos, es decir, el conjunto de gastos que el cálculo de recursos va a solventar. Y como consecuencia de ello, tiene que mostrar tres efectos. Primero, los resultados económicos y financieros esperados. Segundo, tiene que mostrar el conjunto de bienes y servicios que el Estado va a proveer. Y en tercer lugar, los recursos humanos que van a ser utilizados para llegar a concretar los fines específicos del Estado. ¿Cuáles son los objetivos que persigue un presupuesto? Primero, el presupuesto es eminentemente un mecanismo político, porque a través de él el gobierno de turno lleva adelante su plan, es decir, su programa, su acción. A través de él se concretan los propósitos y los objetivos políticos. En segundo lugar, el presupuesto es un instrumento económico. Ello es así, atendiendo casualmente a la importancia que tiene el presupuesto dentro de la conformación de la economía. No debemos olvidarnos que el presupuesto de los tres estamentos, nación, provincia y municipios, insume aproximadamente un 39% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Como consecuencia de ello, pensemos la importancia superlativa que tiene el conjunto de transacciones que lleva adelante el Estado y la demanda de bienes y servicios que se cristalizan a través del mismo. Por último, el presupuesto es una herramienta administrativa, como consecuencia de ser la base legal para la determinación de los gastos públicos y además la que da la estructura de la contabilidad pública que sirve como método de información para la toma de decisiones. Existe un conjunto de principios presupuestarios que constituyen en definitiva reglas genéricas de aplicación de este instrumento. Si bien hay más de una veintena de principios, vamos acá a sintetizar los más importantes para que a través de ellos comencemos a comprender un poco más a fondo este instrumento de manejo de la hacienda pública. El primero de los principios que vamos a ver es el principio de la universalidad. El principio de la universalidad significa que deben ser incluidos la totalidad de los recursos y gastos del Estado. No se admiten recursos y gastos de características extrapresupuestarias. Nada puede hacerse al margen del presupuesto. En segundo lugar, el principio de la unidad. En este caso vamos a hablar de dos tipos de unidad: la unidad de caja y la unidad de documento. Unidad de documento porque la totalidad del sector público, sea nacional, provincial o municipal, debe expresarse a través de un único documento presupuestario. Y la unidad de caja, atento a que la totalidad de los recursos deben satisfacer a cualquier gasto, evitando con ello las afectaciones parcializadas o la existencia de cuentas especiales. En cuarto lugar, hablamos del principio de la periodicidad. El presupuesto tiene una vigencia de un año, comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Esto asimila el presupuesto del Estado
a la durabilidad que tienen los estados y ejercicios financieros en la parte privada, lo que admite su comparación e inserción dentro de las estadísticas de las cuentas nacionales. En cuarto lugar, vamos a hablar del principio del equilibrio. El principio del equilibrio supone en la presupuestación igualdad entre cálculo de recursos y presupuesto de gastos. Siguiendo con los principios presupuestarios, en quinto lugar tenemos el principio de la precedencia. El presupuesto tiene que anticiparse al gasto y al recurso. Es decir, que el instrumento presupuestario tiene que ser ley antes del comienzo del ejercicio financiero. En sexto lugar, el principio de la exactitud. El presupuesto tiene que ser sincero. Los presupuestadores tienen que evitar optimizar recursos que luego no se den y considerar de manera superflua algunos gastos que luego durante el ejercicio financiero se producen. En séptimo lugar tenemos el principio de la especificidad. El principio de la especificidad significa que las partidas de gastos y los rubros de recursos deben tener un tratamiento ordenado y sistemático. Es decir, a partir de esto vamos luego a empalmar con las distintas clasificaciones presupuestarias que le dan uniformidad y criterio a los rubros de recursos y a las partidas de gastos. En octavo lugar, el principio presupuestario de la publicidad significa que este instrumento tiene que ser de conocimiento público y no solamente quedar ceñido a lo que son las esferas estatales. Continuando con los principios presupuestarios, en noveno lugar, tenemos el principio de la claridad. Claridad significa que debe ser entendible, debe ser comprensible para el común de los ciudadanos, no solamente para quienes manejan la cosa pública. En décimo lugar, el principio de la uniformidad, que significa que las estructuras presupuestarias deben ser homogéneas para permitir su comparación a lo largo del tiempo. Y en último lugar, vamos a mencionar el principio de la exclusividad, a través del cual la ley de presupuesto invalida la posibilidad de que se incluyan en la misma temas ajenos al presupuesto. Es decir, que dentro del presupuesto solamente deben figurar aquellos temas que sean atinentes al mismo. El presupuesto es una ley que emana de un poder, el poder legislativo, dirigido a otro poder, el poder ejecutivo, y que le ordena qué y cómo recaudar y qué y cómo gastar. A partir de esto, entonces, vamos a ver las instancias de cómo se formula este instrumento presupuestario. Para esto tenemos que mencionar cuáles son los organismos que en general a nivel nacional y a nivel subnacional existen en lo que es la preparación y elaboración del presupuesto. En el orden nacional tenemos el Ministerio de Economía y con una denominación bastante parecida se repite ello en los estados subnacionales. Ministerios de Economía, Ministerios de Finanza, Ministerios de Hacienda, que en definitiva van a ser los que van a llevar adelante la primera de las etapas en el proceso de formulación presupuestaria, que es establecer las previsiones macroeconómicas y los recursos fiscales esperados. A partir de ahí aparece en escena un organismo técnico por excelencia, en el orden nacional denominado Oficina Nacional de Presupuesto y en los estados subnacionales o provinciales adopta distintas denominaciones como puede ser Direcciones Generales de Presupuestos o Direcciones Generales de Finanzas. Esta oficina técnica de presupuesto va a ser quien va a precisar los instructivos para lo que significa la preparación y la elaboración del instrumento presupuestario. El Ministerio de Economía, a su vez, una vez determinadas las expectativas recaudatorias, es quien va a establecer cuáles van a ser las restricciones en materia de gastos. Restricciones que pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa o ambas. A partir de esto le toca luego a las jurisdicciones o entidades proceder a elaborar los distintos programas o metas que van a constituir el anteproyecto presupuestario y que remitirán al Ministerio de Economía, siempre ajustado a las pautas que han recibido de él. La Oficina de Presupuesto certificará y analizará el cumplimiento estricto de las pautas emanadas a través de los distintos anteproyectos que ha recibido de las jurisdicciones y entidades y procederá como consecuencia de ello a consolidar los valores para que luego el Ministerio de Economía efectúe los ajustes o recortes finales para llegar al equilibrio presupuestario. Es decir, que el Ministerio de Economía le cabe, previo a la elevación de este instrumento, lo que significa la consolidación de los distintos proyectos presupuestarios, con el objeto luego de que el mismo sea tratado en reunión de gabinete.
Nos queda dentro de la formulación la última etapa en la cual el Poder Ejecutivo, en reunión de gabinete, procede a debatir y formula el proyecto definitivo que en definitiva será el que será elevado al otro poder que tendrá que convalidarlo o modificarlo. Nos estamos refiriendo al Poder Legislativo. Dentro del Poder Legislativo, este presupuesto tiene que ser canalizado a través de una de las cámaras cuando estamos en presencia de una conformación bicameral del mismo. Ustedes saben que en el orden nacional y en muchas de las provincias argentinas tenemos una conformación bicameral de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Hay tres principios doctrinarios, constitucionales y legales por el cual el presupuesto se eleva a la Cámara de Diputados. El principio doctrinario es porque la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, mientras que la Cámara de Senadores es la representación de la región. El principio constitucional es porque dentro del texto de la Constitución, un artículo que data del 1853, establece que todas las iniciativas de leyes que versen sobre contribuciones y reclutamientos de tropas deben canalizarse a través de la Cámara de Diputados. Si la palabra contribuciones podemos asimilarlas en nuestra época a lo que significa impuestos, tributos, y siendo el presupuesto el que casualmente determina el cálculo del recurso tributario, estaríamos dándole pie entonces para que el presupuesto se canalice a la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Y el concepto legal que le da sustento a por qué se presenta a la Cámara de Diputados lo establece la Ley 24.156, que despejó las dudas señalando que el presupuesto en el orden nacional tiene que ser elevado al Poder Ejecutivo directamente a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre del año anterior al que rija. En función de esto, el presupuesto es receptado por la Cámara de Diputados, la cual procederá a derivarlo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tendrá a su cargo el estudio y análisis del proyecto presupuestario. Este proyecto presupuestario merecerá de parte de la Comisión pertinente de Presupuesto y Hacienda las aclaraciones, los complementos e inclusive podrá citar a los integrantes del Ministerio de Economía que procedió a su elaboración para que formulen las aclaraciones y complementos necesarios. Como consecuencia de ello, luego, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se expedirá sobre el particular a través de lo que se denominan dictámenes de comisión. Estos dictámenes de comisión podrán ser un dictamen de minoría y otro de mayoría, podrán ser varios dictámenes de minoría si no se alcanzan los votos pertinentes y serán luego entonces tratados en el recinto donde se exigirán las mayorías simples para su convalidación. Una vez que ha sido convalidado por la Cámara de Diputados, el proyecto pasa a la Cámara de Senadores que ejercitará el mismo tratamiento. Lo derivará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su análisis, quien podrá también solicitar información y complemento al órgano que lo ha elaborado, es decir, al Ministerio de Economía pertinente. En función de ello, luego será tratado en el recinto y como consecuencia de ello, también por mayoría simple, tendrá la convalidación con o sin las modificaciones que le signifique convalidar de una manera el proyecto que vino a diputados o introducirle modificaciones al mismo. Luego, si serán introducidas modificaciones, el proyecto sigue el trámite normal de cualquier otra ley. Vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados para que verifique si esas modificaciones introducidas por el Senado sean aceptadas o no, y con lo cual entonces el tratamiento que tiene el presupuesto no es distinto al de cualquier otra ley. Sancionado, con o sin modificaciones, el proyecto vuelve al Poder Ejecutivo para que el mismo sea promulgado primero y publicado luego. La promulgación puede ser expresa si se realiza a través de un decreto o puede ser tácita si se dejan transcurrir los días sin que el Poder Ejecutivo se exprese a través de esta norma legal. Producido este hecho, se procederá a la publicación de este instrumento legal que vimos ya como principio presupuestario. Aquí es necesario aclarar que cuando al proyecto presupuestario serán introducidas modificaciones y llega al Poder Ejecutivo una norma distinta de la que fue enviada, le queda al Poder Ejecutivo la instancia del derecho al veto que puede ser parcial o total, depende de las modificaciones introducidas y que no es otra cosa que el reenvío de la sanción, en su parte total o parcial, a las cámaras para que vuelvan a ser convalidados. Si el veto es parcial, se requieren mayorías simples para su convalidación por parte de las cámaras, y si el veto es total, se requieren los 2/3 de los miembros presentes. En uno o en otro caso,
operarán en consecuencia las votaciones a favor o en contra del veto producido por el Ejecutivo para que quede convertido en definitiva en ley. Vamos a pasar ahora a un hito fundamental de lo que significa el presupuesto y que obedece a las distintas clasificaciones presupuestarias que se adoptan. Aquí tenemos que hacer la aclaración que las clasificaciones presupuestarias son independientes y que como consecuencia de ello van a dar origen luego, en módulos que vamos a ver a posteriores dentro de esta tecnicatura, a los distintos planes de cuentas que emergen como datos informativos para generar la contabilidad gubernamental. Las clasificaciones presupuestarias más comunes son en general 4 para los recursos y 7 para las erogaciones. Algunas son comunes, es decir, que la clasificación geográfica e institucional es común para ambos, para el cálculo de recursos y para el presupuesto de gastos, mientras que existen otras clasificaciones que son individuales para cada uno de los sectores presupuestarios. Lo que vamos a ver ahora es un resumen muy sucinto a través de diapositivas, lo que luego va a ser ampliado en el material bibliográfico que se le va a adjuntar y que va a ser luego motivo del primero de los ejercicios que van a tener que desarrollar referido al presupuesto, donde una serie de recursos y gastos tendrán que, grupal o individualmente, imputarlos a las distintas clasificaciones que vamos a ver a lo largo de esta charla. Primero veamos cuáles son los objetivos que persiguen las clasificaciones presupuestarias. En general podemos decir que persiguen 4 objetivos básicos. Primero, determinan el quantum, el volumen de los recursos y de las erogaciones del Estado. En segundo lugar, las clasificaciones presupuestarias nos permiten determinar cuál es la participación que tiene el Estado dentro del desarrollo social y económico de un determinado país, provincia, municipio o comuna. En tercer lugar, nos permiten determinar los resultados económicos y financieros que enunciamos precedentemente cuando dimos el concepto presupuestario. Y en cuarto y último lugar, nos posibilitan la ejecución del presupuesto a través de lo que ya denominamos en su momento, es decir, los planes de cuentas de la contabilidad pública que van a nutrir de información para con ello adoptar las decisiones correctivas referidas al tema. Las clasificaciones presupuestarias que vamos a ver primero son las clasificaciones presupuestarias comunes de recursos y de erogaciones. Estas clasificaciones comunes a recursos y erogaciones son 2, la institucional y la geográfica. La clasificación institucional nos va a representar o nos va a dar respuesta a quién recauda o a quién gasta. Es decir, que la clasificación institucional nos va a permitir ordenar las transacciones de acuerdo a la estructura organizativa que tenga el sector público al cual nos estamos refiriendo. La segunda de las clasificaciones comunes a recursos y gastos es la clasificación geográfica. La clasificación geográfica va a dar respuesta desde el punto de vista de los recursos, dónde se recauda, y desde el punto de vista de las erogaciones, dónde se gasta. Aquí lo que tenemos en cuenta es la distribución espacial de las transacciones, y para ello vamos a tener en cuenta la división política del Estado que estemos considerando, llámese nación, provincia, municipio o comuna. Sin perjuicio de volver luego a estas 2 clasificaciones, continuamos desarrollando ahora las restantes clasificaciones presupuestarias que hacen a los recursos. Dijimos que, además de la institucional y la geográfica, los recursos tienen otras 2 clasificaciones. Por un lado, la clasificación que denominamos por rubro. En esta clasificación por rubro vamos a dar respuesta al concepto de qué se recauda, es decir, cuál es la naturaleza y carácter de los distintos componentes de los recursos del Estado. Y la cuarta y última en materia de recursos es la clasificación económica que nos reflejará el impacto que tienen los recursos sobre la economía. Vayamos ahora a las restantes 5 clasificaciones de erogaciones. Ya vimos la institucional y geográfica. La tercera de las clasificaciones de erogaciones es la clasificación objetiva. Aquí también, al igual que en recursos, vamos a dar respuesta a la pregunta ¿qué se gasta? Es decir, que en la clasificación objetiva de las erogaciones estaremos teniendo en cuenta la naturaleza y el carácter de los gastos realizados por el Estado. La cuarta clasificación en materia de erogaciones es la clasificación económica, que al igual que en recurso, nos va a demostrar cuál es el impacto que tiene el gasto en relación con la economía. Las restantes 3 clasificaciones de gastos que nos quedan
son, primero, la funcional. Hasta aquí las clasificaciones que hemos visto, la institucional, la geográfica, la objetiva y la económica, nos mostraban de un lado, del lado del Estado. Aquí en la funcional nos vamos a ubicar del lado de la comunidad y vamos con ello a dar respuestas a los servicios y bienes que recibe el Estado, a partir del gasto que realiza el Estado en función de satisfacer las necesidades que la colectividad reclama. La clasificación siguiente es la clasificación por fuente de financiamiento, que pretende determinar con qué recursos se financia cada una de las erogaciones del Estado. Y la última, que la vamos a solamente enunciar, pero que va a ser objeto de un módulo en particular dentro de esta tecnicatura, es la clasificación por programa o programática, que pretende determinar no qué gasta el Estado, sino qué objetivos y metas cumple. Vamos a entrar ahora a cada una de las clasificaciones que hemos visto. La clasificación institucional, repito, común para los recursos y las erogaciones, nos muestra cuál es la estructura organizativa que tiene un Estado. Aquí en esta clasificación institucional hemos adoptado la estructura de un Estado provincial, a partir del cual entonces vamos a ver que el sector público de la provincia tiene una doble apertura macro, que es el sector público no financiero y el sector público financiero. Dentro del sector público no financiero se abren a su vez lo que es la administración provincial, las empresas, sociedades y otros entes públicos. Dentro de la administración provincial, la apertura que vamos a hacer es referida a la administración central, es decir, los ministerios, las secretarías de Estado y los restantes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Dentro de las empresas, sociedades y otros entes públicos, que ya tienen características propias porque tienen personería jurídica y patrimonio propio, vamos a encontrar las empresas propias y concesionadas, las sociedades de distinta especie, anónimas, de economía mixta y del Estado, los entes interjurisdiccionales, como puede ser, por ejemplo, en el orden nacional, el ente binacional de la represa Yacyretá, o puede ser en un orden provincial, el túnel subfluvial en Andarias que compartimos con la provincia entrerriana, y de luego tenemos los organismos y empresas residuales que comienzan a aparecer en los años 1989 en adelante como consecuencia de la privatización y concesionamiento de las empresas. La otra parte del sector público es el sector público financiero compuesto por las instituciones bancarias y de seguro. Dentro de la clasificación geográfica, la primera apertura que vamos a tener es en posibilitar aquellos recursos o erogaciones, transacciones en general, que tengan características divisibles. Es decir, que la podamos apropiar directamente a un departamento o a un distrito dentro de una determinada provincia. Si nos ubicamos en el orden nacional, vamos entonces a hablar de aquellas transacciones, recursos o gastos, que pueden ser apropiados directamente a una provincia o dentro de ella a un estamento menor como puede ser un municipio o comuna. Por su parte existe otro conjunto de transacciones de características indivisibles. En este caso vamos a involucrar dentro de ellas aquellas transacciones de características interdepartamentales, es decir, recursos o gastos que abarcan varios departamentos, provinciales, es decir, aquellas que no pueden ser imputadas a un departamento en particular, dado que por sus características son imputables a la totalidad de la provincia, interprovinciales cuando involucra a más de una provincia, o extraprovinciales cuando son gastos generados fuera del ámbito de la provincia. Y por último tenemos aquellas transacciones de características no clasificables, es decir, que no podemos imputarlas dentro de las divisibles o indivisibles, como son, por ejemplo, los servicios de la deuda pública. Entremos ahora específicamente a la clasificación de los recursos por rubros. Dentro de ellos vamos a listar, repetimos, el conjunto de rubros de recursos que nos permiten a nosotros visualizar la naturaleza y el carácter de los distintos rubros que recauda el Estado. Como ustedes ven, la clasificación que se ha adoptado es la clasificación nacional, que a su vez ha sido adaptada e incorporada por la mayoría de los presupuestos provinciales. Esta clasificación por rubros de recursos, si bien puede parecer muy desagregada y compleja, pretende reflejar la totalidad de los rubros que tiene un Estado en materia de obtención de recursos, que luego veremos en la clasificación siguiente, nos permite reagruparlos para conformar el impacto que tienen los mismos sobre la economía.
Los distintos rubros que hemos enunciado en la clasificación por rubro, a su vez permiten su agrupamiento para demostrarnos cuál es la repercusión que tiene cada uno de ellos dentro de la economía en general, a cuyo fin entonces el agrupamiento de los recursos tributarios, no tributarios, la venta de bienes y servicios o ingresos de operación, las contribuciones a la seguridad social, las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes nos permitirán crear la primera sección dentro de la clasificación económica que se denomina ingresos corrientes. Por su parte, las transferencias de capital, la disminución de la inversión real, propios o ventas de activo fijo, la disminución de la inversión financiera no rentable o reembolsos de préstamos no rentable, nos constituye la segunda de las secciones, que son los recursos de capital. Y por último, la disminución de la inversión financiera rentable o reembolsos de préstamos rentable, el uso del crédito, endeudamiento público o incremento de pasivos, nos va a constituir las fuentes financieras. Si nos ubicamos ahora en la clasificación objetiva de las erogaciones, aquí ya no vamos a hablar de rubros, sino que vamos a hablar de incisos o partidas. También aquí vamos a demostrar cuál es la naturaleza y carácter de la totalidad de las erogaciones o gastos que tiene un Estado. Si bien puede parecer también bastante extensa la lista, hemos adaptado aquí el clasificador nacional por ser el que ha sido impuesto a partir del 1 de 1993 en el orden nacional y que luego gradualmente fueron incorporando los distintos estados provinciales. También aquí el reagrupamiento de cada una de estas partidas o incisos nos va a permitir a nosotros demostrar el impacto del gasto dentro de la economía. Si procedemos al agrupamiento de las partidas o incisos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, prestaciones de la seguridad social, rentas de la propiedad, transferencias corrientes, por un lado, vamos a tener lo que se denomina el conjunto de gastos corrientes. Por su parte, si agrupamos las transferencias de capital, los bienes de capital, los trabajos públicos o construcciones, los bienes preexistentes y la inversión financiera no rentable, tendremos la segunda de las secciones, que es la que se denomina erogaciones de capital. Y por último, si agrupamos la inversión financiera rentable, la amortización de la deuda o disminución de pasivos, tendremos la tercera de las secciones, que son las aplicaciones financieras. La siguiente clasificación es la clasificación funcional. Aquí, repetimos, lo que vamos a mostrar es el conjunto de bienes o servicios que recibe la comunidad, es decir, nos ubicamos del lado específicamente de la comunidad o sociedad y vemos entonces cuál es el conjunto de bienes o servicios que recibe la misma. Las distintas clasificaciones funcionales tienen una doble apertura, finalidades que a su vez se abren en funciones. La primera finalidad que tenemos es la de la administración general, que trata de alguna manera de aglutinar el conjunto de actividades de apoyo de un Estado, entre los cuales se incluyen no solamente las que hacen a la administración y control fiscal, sino específicamente las funciones que le caben a los otros dos poderes, es decir, la función legislación y la función justicia. Tenemos luego lo que hace específicamente dentro de esta finalidad el apoyo a los gobiernos municipales y comunales. En el orden nacional estaríamos hablando aquí de apoyo a los gobiernos provinciales. La segunda de las finalidades es la que hace específicamente a la seguridad, es decir, a la custodia de los bienes y específicamente a lo que representa la seguridad de las personas. En el orden provincial, esta finalidad tiene una doble apertura. Por un lado, lo que es policía interior y por otro lado, lo que hace específicamente a los institutos de corrección y de reclusión. En tercer lugar, la finalidad que tenemos es la referida a la salud. Ahí tenemos básicamente las funciones de atención médica que no solamente se ocupan de la recuperación de la salud, sino también puntualmente de la prevención de la salud, y tenemos luego lo que es saneamiento ambiental, que no solamente pasa por lo que es el control del medio ambiente, sino también, en casos específicos, la potabilización del agua y el tratamiento de los líquidos cloacales. En cuarto lugar, tenemos la función de educación en sus distintas variantes o niveles, la elemental, la media o técnica y la superior o universitaria, a la cual se agrega la función de cultura. Continuando con las distintas finalidades que integran la clasificación funcional, tenemos a continuación la finalidad de bienestar social.
Dentro del bienestar social se integran como funciones las que son específicamente la referida al asistencialismo, que puede ser a través de aportes directos dinerarios o en especies, que se denomina asistencia social, como aquella que se realiza a través de instituciones intermedias, que se denomina promoción social. A ella se le suma la función de seguridad social, la de vivienda y urbanismo y la de deportes y recreación. Tenemos luego la siguiente finalidad, que es ciencia y técnica, que pasa por un lado por la capacitación y por otro lado por la investigación. Sigue a continuación la de desarrollo de la economía con sus distintas variantes que, en definitiva, nos van dando las distintas funciones que el Estado desarrolla cuando procede a insertarse dentro de la economía para propiciar actividades dentro de lo que puede ser agricultura, ganadería, comercio, industria, combustibles, energía, comunicaciones, etc. Y la última de las finalidades es la referida a la deuda pública, en la cual vamos a involucrar los servicios de la deuda compuestos generalmente por lo que es la amortización del capital, los intereses de la deuda, las actualizaciones y el conjunto de gastos que ocasionan la toma de un endeudamiento público. Continuando con las clasificaciones de las erogaciones, nos queda por ver la de fuente de financiamiento. En la clasificación por fuente de financiamiento, lo que vamos de alguna manera a determinar cuáles son los recursos que financian cada una de las erogaciones. Básicamente las vamos a clasificar en dos niveles, internas y externas. Dentro de las internas vamos a tener 5 fuentes de financiamiento: la de recursos del Tesoro, la de recursos propios, la de recursos afectados, las de transferencias y las que emanan desde el crédito. Y externa vamos a tener las de transferencias y créditos. Sin perjuicio de ahondar luego en el material que se va a acompañar, recordemos que las características de transferencias significa toda transacción que es de carácter no devolutivo, no reintegrable y que no implica contraprestación alguna por parte de quien la recibe. Por su parte, dentro de la conceptualización de crédito, para diferenciar si un crédito es interno o externo, vamos a tener que remunirnos de 3 elementos. Por un lado, efectiva del acreedor; por otro lado, dónde es exigible la obligación; y en tercer lugar, dónde se dirimen las controversias. Es decir, residencia habitual del acreedor por un lado, lugar de exigibilidad de la obligación por otro, y tribunales donde se dirimen las controversias, permitirá determinar si estamos en presencia de un crédito interno o de externo. Hoy por hoy es necesario la existencia de estas 3 características para calificar a un crédito de características externas. Nos queda como punto final hacer una síntesis del proceso presupuestario. Para ello, lo que vamos a hacer es diseñar cuál ha sido todo el esquema que hemos reseñado a lo largo de estas charlas. Primero tenemos que fijarnos también fechas, porque así la normativa legal lo establece. Hay un plazo en el orden nacional que es el 15 de septiembre, a través del cual el Poder Ejecutivo deberá elevar a las honorables cámaras el proyecto presupuestario. Por lo tanto, esta fecha, que inclusive en los estados subnacionales muchas veces puede extenderse hasta el 30 de septiembre, será el plazo máximo para que el Poder Administrador presente el proyecto presupuestario. Por lo tanto, en función de ello, habrá un plazo que va desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre para que las honorables cámaras legislativas procedan al tratamiento y aprobación de este proyecto presupuestario y lo conviertan en ley. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre estaremos en presencia de la segunda de las etapas de la actividad financiera que mencionamos, la de la ejecución presupuestaria, denominado ejercicio financiero. Este ejercicio financiero no es otra cosa que, en definitiva, el Estado procederá a recaudar el conjunto de recursos que ha estimado y proceder a aplicar los mismos a la satisfacción de las necesidades reclamadas por la colectividad. Y para cerrar el ciclo, la tercera etapa o la etapa posterior que mencionamos del control significará un plazo que en los estados subnacionales se extiende hasta a la totalidad del ejercicio financiero siguiente, en el orden nacional es solamente hasta el 30 de junio, y que le permitirá al Poder Ejecutivo rendir cuenta respecto del cumplimiento de esta ley. Es decir, proceder a elaborar lo que se denomina la cuenta de inversión, que es el conjunto de estados contables que determinará el modo en que el Poder Ejecutivo procedió a recaudar y a erogar cumpliendo con la ley de presupuesto que emanó del Poder Legislativo. Es decir,
El ciclo presupuestario concluye con este segundo instrumento constitucional denominado cuenta de inversión, sobre el cual volveremos en módulos siguientes, respecto del cual el Poder Ejecutivo rinde al Honorable Congreso el modo del cumplimiento de la ley respecto de cómo recaudó y erogó. Lo último que nos queda por ver en esta charla es las distintas soluciones que se pueden presentar ante la falta al comienzo del ejercicio de ley de presupuesto. Dijimos cuando hablamos de los principios presupuestarios el principio de la previsión. Dijimos que el presupuesto tiene que estar antes que comience el ejercicio financiero. Pero esto muchas veces no se da. Como consecuencia de ello, se han arbitrado soluciones administrativas para que el Estado no se detenga, para que en su dinámica continúe recaudando y gastando. Existen tres posibilidades, tres soluciones administrativas. Una que se conoce como prórroga presupuestaria, que puede ser total o parcial. En la prórroga presupuestaria, lo que se hace es darle continuidad a la totalidad de los rubros de recursos y a las partidas de gastos del último presupuesto sancionado o aprobado. La prórroga presupuestaria parcial implica darle una continuidad solamente a la 12ª parte, es decir, se prorroga la totalidad del último presupuesto aprobado dividido 12. La prórroga total o parcial no es usada ni en la nación ni en los estados subnacionales. El segundo de los métodos es el que se conoce como de aprobación tácita. Aquí, presentado un proyecto presupuestario en tiempo y forma, y no habiendo sido convertido en ley en el periodo que tiene el Poder Legislativo para su tratamiento, automáticamente cuando comienza el ejercicio financiero, el mismo comienza a regir. Es decir, lo que se trata de alguna manera en esta circunstancia es tratar de que los legisladores en el periodo desde la presentación hasta el 31 de diciembre conviertan este proyecto en ley. No producido el mismo, queda en firme el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo. La aprobación tácita tampoco es solución administrativa que se utilice ni en el orden nacional ni en el orden provincial. Nos queda así la tercera de las soluciones, que es utilizada en ambos estamentos, provincias y nación, que es la reconducción presupuestaria. La reconducción presupuestaria no deja de ser una variante de la prórroga, nada más que aquí se le da continuidad a las partidas de gastos y a los rubros de recursos de características ordinarias y para el normal desenvolvimiento de los servicios del Estado. Es decir, que no se reconducen aquellos rubros de recursos o partidas de gastos que tengan características extraordinarias o por única vez. Con esto vamos a concluir esta charla, sin perjuicio que luego, en el material bibliográfico que se acompañe, abundemos respecto de los principios presupuestarios y las distintas clasificaciones, teniendo en cuenta que uno de los ejercicios prácticos sobre el particular versará casualmente para imputar en las distintas clasificaciones de recursos y de gastos distintas transacciones que tiene un Estado nacional, subnacional o local. Muchas gracias.